Muy buenas, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Si seguís la cuenta de Natural Portraits en Instagram, habréis visto en las stories de estas últimas semanas que he incorporado novedades al equipo fotográfico, algo que me atrae desde hace mucho tiempo y que tenía claro que antes o después acabaría aterrizando en Natural Portraits. Pues sí amigos, he comprado una nueva cámara, pero no una cámara convencional, una cámara que vuela. He comprado un dron. Se viene contenido muy guapo sobre fotografía aérea y captura de imágenes a vista de pájaro. Y si tú mismo también estás pensando en lanzarte hacia esta modalidad de fotografía, en este vídeo te voy a dar mis 10 primeros pasos para empezar a volar con un dron con total seguridad. Y si todavía no sigues la cuenta de Natural Portraits en Instagram, ¿ya estás tardando en hacerlo? Pues sí amigos, tengo que reconocer que los planos de dron me chiflan. Aportan un punto de vista totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados y un punto muy cinematográfico. Y os reconozco que si no he entrado antes en este mundo de los drones aquí en el canal es porque la legislación española era tan ambigua como restrictiva y era tremendamente caro acceder de forma legal a volar uno de estos aparatos. Licencias, capacitaciones, seguros, permisos, un montón de cosas que exigían un desembolso importante aparte del propio coste del dron. Pero todo esto ha cambiado y desde enero de este año, con la nueva normativa de drones de AESA, todo está un poquito más claro y mucho más económico. Así que, ¿cuáles son estos 10 primeros pasos? En primer lugar, ¿qué tipo de dron nos compramos? Esta pregunta es crucial que nos la hagamos antes de lanzarnos a la compra de uno de estos aparatos, ya que toda la normativa actual gira en torno al peso del dron. Últimamente todas las marcas están haciendo esfuerzos enormes por lanzar al mercado versiones de dron de altas prestaciones con pesos inferiores a 250 gramos. ¿El motivo? A día de hoy, con la actual regulación, son los drones con menos restricciones que hay. Podemos sobrevolar personas, podemos volar en entornos urbanos e incluso podemos hacer vuelos nocturnos en ciertas situaciones. Pero aunque los drones con menos de 250 gramos son con la actual regulación los que tienen una normativa más laxa, todo se ha vuelto mucho más sencillo también con drones de hasta 900 gramos. Así que, dentro de este rango de pesos y siempre que vayas a practicar vuelo comercial, vuelo profesional, recreativo o fotográfico, estás de enhorabuena porque todo es mucho más sencillo y económico. En segundo lugar, el registro como operador, tu primer paso. El primer paso que debes dar en cuanto tengas tu dron o en cuanto tengas claro que quieres entrar en esta modalidad de fotografía o de videografía es registrarte como operador de drones. La nueva normativa solamente contempla un escenario en el que este requisito no es necesario, y es en el caso de volar drones por debajo de 250 gramos que no tengan cámara. Si nuestro dron tiene cámara, independientemente de su peso, es obligatorio este registro. El registro es súper sencillo de hacer. Únicamente tenemos que acceder a la aplicación UAS de AESA y realizar el trámite de forma online. Muy interesante disponer del certificado de firma electrónica en nuestro ordenador, que nos va a facilitar este trámite y otros que posiblemente tengamos que hacer. En tercer lugar, tu dron debe ir identificado. Es algo así como una matrícula para drones que debe ir pegado en el propio dron y en el control remoto. Esta placa debe ser ignífuga y contener todos tus datos de contacto, tu nombre, tu email o tu teléfono, el modelo del dron con su número de serie y tu número de operador de drones. Digamos que si la lías mucho y acabas provocando un accidente o un incendio con tu dron, es una forma de buscarte las cosquillas. En cuarto lugar, el examen A1, A3 puede ser recomendable e incluso obligatorio. En vuelo fotográfico vamos a movernos casi siempre dentro de la subcategoría A1 y vamos a encontrarnos con drones de clase C0, los que te he comentado de menos de 250 gramos, y de clase C1, drones de hasta 900 gramos. Los pilotos de drones de clase C0 no necesitan realizar este examen. Únicamente con que estén registrados como operador de drones, lleven las placas identificativas tanto en el dron como en el control remoto y estén familiarizados con el manejo del dron y con su manual, podrán volar de forma totalmente legal. Por supuesto, siempre que se ciñan a la normativa y vuelen en zonas donde está permitido el vuelo de drones. En cambio, los pilotos de drones de clase C1 necesitarán, además de todo esto, la realización y el aprobado del examen A1-A3 de AESA.
Tanto la formación como el examen son en formato online y totalmente gratuitos, y para realizarlo únicamente tenemos que entrar en la web de formación de AESA y solicitarlo. Recibiremos un email de AESA con nuestra convocatoria y ya podremos acceder tanto a la formación como a la realización del examen. Tanto la formación como el examen son realmente muy sencillos. El examen es un tipo test de 40 preguntas en el que tenemos que sacar por lo menos una nota de 7,5, es decir, responder correctamente 30 preguntas. Si tienes interés por saber qué tipo de formación es esta y qué te vas a encontrar, en la descripción de este vídeo tienes un enlace desde donde la puedes descargar. Así que, puesto que se trata de un trámite muy sencillo, mi recomendación es que aunque vueles con drones de clase C0, por debajo de 250 gramos, te animes a hacerlo. Ante una eventual visita de la policía justificarás una mayor formación, y si en un futuro cambia la normativa y el examen se vuelve obligatorio también para drones de clase C0, tú ya lo tendrás hecho. Además, si se te presenta la oportunidad de volar drones más grandes, de hasta 900 gramos, podrás hacerlo sin problemas. En quinto lugar, olvida las especificaciones de tu dron. Muchas marcas utilizan como argumentos de venta las especificaciones y las prestaciones de sus drones. Es habitual leer modelos que pueden alcanzar 500 metros de altura, 8 kilómetros de distancia. Pues olvida todo esto porque en España la altitud máxima a la que vas a poder volar tu dron por ley son 120 metros, lo que supone el suelo de otras aeronaves más grandes. Y no podrás llevarlo a una distancia mayor de 500 metros en modo BLOS. ¿Y esto qué significa? Pues que vamos a poder volarlo como máximo a 500 metros y siempre que lo tengamos en nuestra línea de visión, sin obstáculos por el medio. En sexto lugar, el mapa de Enaire Drones es tu nuevo mejor amigo. El mapa de Enaire Drones es donde podrás planificar tus vuelos con dron y donde podrás consultar las zonas que presentan restricciones para el vuelo. Es importante que entiendas toda la información que aporta este mapa y que de hecho daría para un nuevo vídeo, aunque vamos a comentar lo básico. Básicamente, en primer lugar nos encontramos las zonas CTR, las más importantes, las zonas de espacio aéreo controlado, en rojo. Normalmente son zonas cercanas a aeropuertos, aeródromos, y el vuelo en estas zonas está totalmente prohibido. Por otro lado, las zonas NOTAM son grandes polígonos amarillos en el mapa. En estas zonas no está totalmente prohibido el vuelo, sino que suele estar restringido el vuelo recreativo y el vuelo fotográfico a ciertos días de la semana y a ciertas horas. Para consultar exactamente las restricciones de cada zona NOTAM tenemos que acceder a la publicación del NOTAM y ver exactamente qué tipo de restricciones presenta. Nos encontramos por otro lado zonas de vuelo restringido, normalmente marcadas con cuadrados o con rectángulos amarillos. Estas restricciones normalmente están vinculadas a zonas militares y aunque el vuelo con drones no está totalmente prohibido, sí que vamos a necesitar permiso de la autoridad competente. Y si es zona militar, lo tenemos complicado. Y por último, las zonas CEPA, que si todavía no las habías visto en el mapa, acércate un poco más. Todas estas son zonas de especial protección de aves y el vuelo en ellas está totalmente prohibido, salvo autorización expresa de la autoridad competente, que normalmente va a ser la comunidad autónoma o la región donde se encuentre la zona CEPA. En todas las demás zonas en blanco del mapa el vuelo está permitido, siempre en modo BLOS, máximo 120 metros de altura y en un radio de 500 metros. En séptimo lugar, tu dron no es un juguete. Resulta evidente, pero por si acaso hay algún despistado, lo vuelvo a repetir, un dron no es un juguete. Los drones se consideran aeronaves no tripuladas y ante esta premisa debemos trabajar. Dependiendo de su peso, un dron en caída libre desde 120 metros de altura puede causar heridas de gravedad a una persona, y de hecho ciertos tipos de drones no se pueden volar sobre personas ni cerca de ellas. Igualmente, sus hélices en movimiento son elementos cortantes que pueden provocar cortes de gravedad. En octavo lugar, ni se te ocurra grabar a la gente. Esto no quiere decir que esté prohibido grabar entornos con gente, no lo está. Lo que no podemos hacer es convertir a esa gente o a una persona en concreto en el objeto principal de la grabación. Los drones van equipados con sistemas de captura de datos, con cámaras de cada vez más resolución, y en el vuelo con drones se aplica la ley de protección de datos. Por lo tanto, no podemos grabar la cara de la gente, ni podemos grabar detalles que puedan hacerlos reconocibles, ni podemos grabar tampoco los entornos personales de las personas. En noveno lugar, controla la meteorología. Los drones, especialmente los más pequeños, siempre se van a ver afectados por la climatología. Así que, si te sale un día con viento, con nubes, saca tu cámara fotográfica y disfruta de la fotografía de una forma más tradicional.
El viento y la lluvia son letales para un dron y puedes desde estropearlo o tener un accidente hasta perderlo por completo si se lo lleva una racha fuerte de viento. Y en 10º lugar, haz las cosas bien y disfruta. Si tienes en cuenta los 9 tips que te acabo de dar, estarás actuando casi con total seguridad, conforme a las normas y dentro de la legalidad, así que disfruta. La captura de imágenes a través de un dron puede ser toda una experiencia y llegar a convertirse en algo casi adictivo. Nos aporta un punto de vista radicalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, y las nuevas cámaras que van llegando al mercado nos permiten capturar imágenes que hace solo unos años solo podíamos ver en el cine. Como ves, poco a poco irá llegando al canal nuevo contenido fresco y diferente que espero que disfrutes. ¿Y tú? ¿Vuelas con dron? ¿Te lo has planteado alguna vez? Como siempre, tienes a tu disposición la cajita de comentarios para contármelo. Y hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Si todavía no estás suscrito y te gusta la fotografía natural en su sentido más amplio, suscríbete ya y no olvides activar la campanita. Volvemos a la semana que viene con nuevos videotutoriales, nuevos videoblogs, nuevas entrevistas sobre lo que más nos gusta, fotografía natural en su sentido más amplio. ¡Adiós!